Proverbios, hermanos, capítulo 24. No, Proverbios, hermanos. Es que yo ando medio nervioso, no sé por qué. Creo que son estos lentes. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, de Proverbios, capítulo 24, hermanos. Y vamos a leer del 6 hasta el versículo 11. ¿Amén, hermanos? Amén. Yo leo el primero, ustedes leen el segundo. Y nos quedamos en el último versículo. Si suena mucho es el número 4, nomás se le baja un poquito más para que no esté haciendo tanto feedback. El versículo 6, hermanos, de Proverbios 24 dice: porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros estará la victoria. Alta está el insensato de la sabiduría, en la puerta no abrirá de su boca. El que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres del escarnecedor. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, vamos a orar, que sea el Señor hablando, amén. Amantísimo Padre Celestial, Padre Todopoderoso que estás en los cielos, bendito sea tu santo nombre. Primeramente, Señor, te pido perdón por todos mis pecados, Señor. Te pido que sea tu Espíritu hablando a través de este siervo, que solamente yo sea el único que aumente tu voz, Señor, para que sea escuchada. Señor, te pido que estés primeramente conmigo, Señor, que hables a mi alma, a mi corazón, a mi persona, y después a mis hermanos, Señor. Te pido que honres y glorifiques tu palabra, Señor, en este día. Te lo pedimos y te lo agradecemos, Padre Todopoderoso que estás en los cielos. Amén. Amén. En Proverbios, hermanos, capítulo 24, versículo 6, dice así: porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Cuando habla, hermanos, con ingenio es con sabiduría, y cuando dice la multitud de consejeros, hermanos, se refiere a las personas, hermanos, que ya tienen o que han pasado en diversas situaciones, los que ya tienen la experiencia, los que ya tienen la sabiduría de Dios, los que han leído la palabra del Señor, son aquellos, hermanos, que pueden aconsejar a otras personas. Por eso dice, porque con ingenio harás la guerra. ¿La guerra contra quién, hermanos? Enemigo. Contra el enemigo, ¿verdad? Dice, porque con ingenio harás la guerra con el enemigo. Si nosotros, hermanos, conocemos la palabra del Señor, hermanos, nosotros podemos hacer la guerra contra el enemigo. Porque nosotros en sí, nuestra persona no tiene poder, hermanos. Pero hay uno que mora dentro de nosotros. ¿Quién es, hermanos? El Espíritu Santo, ¿verdad? Ya Jesús mora dentro de nosotros, hermanos. Entonces nosotros invocamos el nombre del Señor. Y como dice Salmo 91, estamos bajo ¿qué? Bajo su sombra, bajo su protección de nuestro Señor. Amén, hermanos. Dice, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros estará la victoria. ¿Cuáles serían los consejeros, hermanos? En caso de que nosotros no conozcamos de la palabra del Señor, ¿quiénes serían los consejeros en este caso, hermanos? Nuestros hermanos, sus pastores. Bueno, nuestros hermanos, pero cualquier hermano puede ser un consejero, hermano. No. ¿Verdad? ¿Qué tipo de hermanos pueden ser los consejeros? Los ancianos en la iglesia. Los ancianos en la iglesia, a ver, hermano Miguel, venga, está en la clase, usted sí sabe. Los ancianos en las iglesias, los hermanos de buen testimonio, los hermanos que conocen de la palabra del Señor, hermanos. Ahí en el versículo 6 vamos a ir a Proverbios, capítulo 20, versículo 18. La guerra se gana con la dirección divina de Dios. La guerra, hermanos, contra el enemigo no se gana con nuestros propios pensamientos, hermanos, ni se gana con lo que sentimos en el corazón, sino se gana con Jesucristo. En Proverbios capítulo 20, versículo 18 dice: los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Y en la clase anterior, hermanos, de escuela dominical, vimos que la sabiduría venía ¿de dónde? Dios. Entonces dice ahí, la dirección sabia se hace la guerra. Para nosotros poder, ¿cómo diría? Para que no me suene... Derrotar, gracias, hermano. Para nosotros poder derrotar o ahuyentar al enemigo, hermanos, necesitamos tener la sabiduría de la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos obtener la sabiduría de la palabra de Dios? A través de la lectura. Ya lo hemos visto todo este mes y se han dado cuenta. Proverbios nos está hablando que debemos de atesorar la sabiduría y que debemos de conocer de la palabra del Señor. Ahí dice,
Los pensamientos con el consejo se ordenan. O sea, si nosotros en nuestra mente, hermanos, tenemos un conflicto y no sabemos qué hacer, el consejo sabio, hermanos, puede venir de un pastor, puede venir de un hermano con buen testimonio que conozca la palabra de Dios, pero el pensamiento más sabio, hermanos, pues viene de la palabra del Señor. Amén. Dice, se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Amén, hermanos. Entonces, estamos en Proverbios 20:18, la guerra se gana con la dirección divina de Dios. De otra forma, hermanos, nosotros no podemos ganar ningún tipo de guerra. Hay un versículo que por nuestras propias fuerzas, ¿qué, hermanos? ¿Se acuerda usted de ese versículo, pastor? Dice que con nuestras propias fuerzas no podemos, ¿qué? No podemos hacer nada. Todo lo podemos hacer siempre y cuando nosotros tengamos a Jesucristo enfrente de nosotros. Siempre y cuando nosotros confiemos en el Señor, que el Señor es el que va a derrotar todo tipo de problema, todo tipo de gigante que podamos tener enfrente. Y la primera pregunta, hermanos, ¿cuáles son para cada uno de ustedes? ¿Cuál es un gigante, hermanos? ¿O qué es un gigante para usted? Y si un gigante está frente de usted, y usted es una cosa, una miniatura pequeña, no me refiero a su tamaño físico, sino usted está pequeño y el gigante, pues por eso se llama gigante, porque es grande. ¿Cómo podríamos vencer ese gigante si no tenemos ninguna armadura? Si no tenemos alguna arma con que defendernos. Pero este gigante viene lleno de muchas cosas, viene lleno de mentiras, de blasfemia, viene lleno de tantas cosas que destruye el cristiano. Y en este caso el gigante es el diablo, hermanos. ¿Verdad? Pero si no conoce la palabra del Señor, que es la espada, y no conoce lo demás, la espada es la que ataca, ¿verdad? Y también sirve para defenderse y sirve para, como dice la palabra del Señor en la armadura, la espada es la que ataca y el otro es para sostener, para no caer, los demás. Pero vamos a ver, hermanos, primero nuestro hermano Miguel, ¿cuál sería un gigante para usted, hermano? ¿Y cómo podría vencer al gigante? Un gigante, pues, de mi punto de vista, puede ser cualquier cosa, cualquier ataque del enemigo, un problema, una situación que yo no le mire salida al momento, puede ser algo grande, ¿verdad? Un gigante que no lo deja avanzar. ¿Y cómo vencería ese gigante, hermano? Pues orando. Orando. Una de las cosas es orar. Hermano Armando. ¿Cómo vencerlo? Como si usted tuviera un gigante de enfrente de usted, y ese gigante lo quiere destruir de una u otra forma, hermano. ¿Cómo vencería usted ese gigante? Pues yo pienso que estar en la palabra de nuestro Señor, estar bien fuerte espiritualmente, pues, ¿verdad? Para poder vencer cualquier obstáculo que de este gigante, pues claro que trae muchas cosas de tropiezo. Ajá. El gigante lo que quiere, o Satanás lo que quiere es acabar con el cristiano de un solo. Él no le va a dar tregua, no le va a dar lástima, él no le va a dar tiempo, él quiere de un solo terminar, porque esa es su misión, destruir, ¿verdad? Pero si nosotros, hermanos, conocemos palabra de Dios, entonces sabemos que Cristo está con nosotros, que el Espíritu está aquí con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros, podemos rechazar ese gigante. Hermano, bueno. Como dice la alabanza, orando venceremos. Orando venceremos. Amén. Se nos presenta día tras día. Amén. Gloria a Dios. Hermana Elba. Pues también, hermano, con la oración, la palabra. Dice que la oración tiene poder, ¿verdad? Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano Daniel. Bueno, hermano, se trata algo. ¿Cuál fue su gigante más grande de su vida, hermano, antes de llegar al cristianismo? El mundo. El mundo. Hay una cosa, recuerden que el rey David como derrotó a Goliat. El rey David estaba al Señor con él y así podemos vencer cualquier gigante. Cualquier problema que tengamos enfrente, con la palabra del Señor, conociendo, hermana. Pues yo digo que con la palabra. Con la palabra del Señor. Hermanos, pero si no conocemos palabra, ¿qué guerra le vamos a dar a ese gigante? Ese gigante nos va a hacer, nos va a pisar, se va a reír, se va a burlar, hermanos. Es una de las razones porque siempre el pastor está diciendo, hermanos, aprendan versículos, y no solamente en versículos, lean la Biblia, y no solamente lean la Biblia, sino entiendan lo que está diciendo la Biblia. La Biblia, hermano, no se trata como yo cuando empecé aquí en Maranata hace como 14 años, creo, más o menos 13, no sé.
yo le decía, pastor, ya me leí la Biblia, hermano, no entendí nada de lo que leí. Yo nomás iba rápido, pero no entendía. Hasta que de repente, el pastor predicó de que debemos de entender la palabra del Señor de otra forma, hermano. No podemos darle guerra a un gigante, porque no conocemos palabra del Señor. Amén. Vamos a ir ahora, hermanos, a Lucas 14:31. Y vamos a ver nuestra guerra interna que a veces tenemos nosotros, hermanos, los problemas internos. A veces, hermanos, tenemos tantos problemas, hermanos, que lo último, hermano, que nos acordamos es del Señor, hermanos. A veces queremos solucionar las cosas con nuestro propio intelecto, con nuestra propia sabiduría, hermanos. Pero dice en Lucas 14:31, dice, oh que rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra el que viene con 20,000. Número 32. ¿Qué sigue? Si no puede cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Amén. 33. Así que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, hermanos, un rey dice que primero se alista y ve la situación que tiene, ¿verdad? Y ve si puede pelear contra el otro rey que es más grande. Pero el que dice en el 32, si nos podemos regresar al 32, dice, y si no puede, o sea, en caso que no pueda, a veces nosotros como humanos, hermanos, tratamos de resolver los problemas que están fuera de nuestro alcance. Pero dice, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz, pide paz. Y lo que nosotros, hermanos, en lugar de tratar de solucionar nuestros problemas personalmente con nuestro propio pensamiento o concupiscencia, es mejor, hermanos, hablar con el Rey de Reyes, hermanos, que es nuestro Dios. Y que Él nos dé la salida al problema, porque a veces, hermanos, tratamos de solucionar algo y ¿qué sucede, hermanos? Lo empeoramos, queda peor. Número 33. Lo hacemos peor, ¿por qué? Porque no tenemos la sabiduría que es infinita de Dios, la sabiduría que no termina de Dios. No la tenemos, hermanos. El 33. Así pues, cualquiera que vosotros que no renunciara a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hermanos, si nosotros estamos en problemas, pero esos problemas los tenemos porque estamos haciendo cosas que no le agradan al Señor, o estamos practicando cosas que no agradan al Señor, y venimos al Señor, que en este caso sería el Rey, y le pedimos que nos ayude, o en el caso de este sería una tregua, pero nosotros le pedimos al Señor que nos ayude. Pero ¿qué dice ahí? Dice, vosotros que no renuncian a todo lo que poseen, y seguimos en el pecado que estamos haciendo, y le estamos pidiendo ayuda al Señor. ¿Qué dice el último, hermanos? No puede ser mis discípulos. Tenemos que dejar todo tipo de pecado, hermanos, que podamos tener dentro de nosotros, o todo tipo de pecado, hermanos, que estemos practicando. ¿Para qué? Para que el Señor mueva su corazón, hermanos, y pueda ayudarnos, hermanos. Amén. De otra forma, seguimos en el pecado, o lo que estamos haciendo, que nos está causando el problema. Ya estamos aquí, de repente estamos robando, y venimos, Señor, perdóname porque estoy robando. Que no me vaya a agarrar el dueño de la compañía, y regresamos y estamos robando. Es una burla venir al Señor y decir, ayúdame, Señor. Es como decirle, Señor, conviértete en mi cómplice en el robo, que no me agarren. Entonces dice ahí, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, o sea, cualquiera que no deje las cosas del mundo, hermanos. ¿Qué dice? Más vale seas, ¿qué? Seas frío, ¿ok? O caliente. Pero si eres tibio, ¿qué pasa? ¿De qué? Te vomitaré. El Señor no quiere personas que estén a medias, que estén con un pie en el mundo, haciendo los pecados del mundo, haciendo las cosas del mundo, y de repente viene el día de la iglesia o del servicio, y se disfracen de cristianos, hermanos, porque los va a vomitar, los va a desechar. De hecho decía, estaban con nosotros, pero no eran ¿qué? Vosotros se comportaban como cristianos, lucían como cristianos, hablaban como cristianos, hermanos, en la iglesia, pero salían y ¿qué eran? Nada que ver, hermanos, muy diferente. Amén, hermanos.
Entonces esa es la guerra interna que nosotros tenemos, hermanos. La guerra interna se puede vencer dejando las cosas que no le agradan al Señor, dejando las cosas que ponen al Señor en mal. Nosotros podemos decir al mundo, somos cristianos, hermanos, pero en verdad la gente ve nuestros hechos y va a decir, bueno, pues si eres cristiano de esa forma y estás haciendo cosas malas, peores que yo que soy mundano no las hago y tú las haces, ¿en qué posición, hermanos, ponemos al Señor? Uno por uno, hermanos. Hermano pastor, si nosotros decimos ser cristianos en el mundo y a veces le damos un consejo a una persona cristiano bíblico, pero de repente esta persona nos ve haciendo actos inmorales, actos que no le agradan al Señor, ¿cómo pondríamos al Señor? ¿En qué lugar ponemos a Dios, pastor? Pues en primer lugar, hermano, antes de contestar a su pregunta, tenemos muchos enemigos en el mundo, pero yo creo, hermanos, que el peor enemigo no es el diablo. El peor enemigo somos nosotros. Yo mismo, ok. El diablo lo único que hace nos pone una tentación. Sí. Y depende de nosotros caer en la tentación. Amén. Sí, pero sí. dijo que nosotros somos el gigante más fuerte que Más fuerte. no hemos podido vencer. Porque realmente, como dijo el Señor Jesús, el que quiera venir en pos de mí, que sea a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Amén. Entonces, yo creo que para mí, el gigante que no hemos podido vencer, somos nosotros mismos. Nosotros mismos, ok. Su otra pregunta, realmente, hermano, un verdadero cristiano con convicciones va a respaldar con su vida sus palabras que salen de su boca. Amén, amén. Sí. Si es un cristiano carnal, A medias. yo siempre les he dicho, hermanos, si Pablo no dijera en capítulo 3 de 1 Corintios que hay cristianos carnales, yo diría que no existen cristianos carnales. Pero como la Biblia dice, que sí los hay. yo lo acepto. Okay. Pero realmente un cristiano que camina con el Señor, lo va a amar, va a ser un cristiano fiel, Sí. va a ser un cristiano de buen testimonio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en ese cristiano. Sí. Entonces, si podemos, hermanos, resumirlo, un cristiano que camina con el Señor, en verdad, no va a hacer esas cosas en nombre de Dios y Amén. no va a hacer lo que hace el mundo. Pero hermanos, lo que dice el pastor es cierto, pero hay tanta gente que se dice ser cristianos, hermanos, y ponen el nombre de Dios en mal. Amén. Hacen cosas que no deberían de ser y son los cristianos carnales que están en la iglesia. Amén. Los que están entre nosotros, pero no son de nosotros. Los que dicen representar a Cristo, caminar como Cristo y imitar a Cristo. Pero en realidad, hermanos, cuando están allá afuera, son peores. ¿Y cómo ponen al Señor? Pues lo ponen mal. Y una pregunta, hermanos, ¿esas personas van a querer venir a la iglesia, hermanos? Si nosotros de repente, por X motivo, damos un mal testimonio. Hermano Miguel, ¿usted cree que esas personas van a querer venir a la iglesia? Y demos una razón por qué. No, pues no, hermano, como dice el pastor, primeramente yo creo que si nos llamamos cristianos de verdad no lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque no solamente estaríamos exponiendo nuestro testimonio, pero lo más importante es que estamos representando al Señor, no nos estamos representando a sí mismos. Entonces creo que si de verdad somos cristianos con convicción, no vamos a hacer eso. Okay. Pues el mundo nos está mirando y ellos saben mejor que nosotros cómo nos debemos de comportar, y cuando estamos saliendo de la línea, luego nos apuntan con el dedo y nos dicen, espérate, tú eres cristiano, todo se supone que no debes de estar haciendo esto. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Entonces ya vimos, hermanos, en Proverbios 20:18, que la guerra contra el enemigo se gana con la sabiduría de Dios. Ya vimos en Lucas 14:31 la batalla interna de nosotros, lo que acabamos de hablar ahorita, hermanos. Y ahora vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Y vamos a ver cómo se vence venciendo en la guerra espiritual, hermanos. Cómo nos podemos mantener fuertes. El capítulo 2 Corintios, capítulo 10, 3, dice:
pues aunque andemos en la carne, no militamos, ¿según qué, hermanos? Y es lo que estaba hablando ahorita nuestro pastor y nuestro hermano. Nosotros, hermanos, a veces dice, pues aunque andemos en la carne, ¿qué significa eso para ustedes, hermanos? ¿Pastor? No, pero los cristianos supone que no andan en el pecado. Bueno, en la carne. Dice, pues aunque andemos en la carne, ¿qué significa para usted, pastor? Y después vamos con los hermanos. Significa, hermanos, que estamos vivos todavía. Vivos en este mundo real, Vivos. rodeados de pecado. Que estamos en este mundo, pero no pertenecemos, No pertenecemos a este mundo. Entonces, hermano, dice, pues aunque andemos en la carne, no militamos según en la carne. Estamos en este mundo, estamos en la carne. Alrededor de nosotros hay pecado, hermanos. Pero dice, no militamos según la carne. Pero no andamos haciendo lo que el mundo hace, hermanos. Amén. Entonces, el número 3, 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, hermanos, sino poderosas ¿en quién? Dios. Para la destrucción de fortalezas. Hay que llenarnos, hermanos, de la palabra de Dios, hermanos, una vez más. Porque de otra forma, ¿cómo podemos? Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿De dónde viene el poder según este versículo? Hermano Daniel. De Dios. ¿Y cómo podemos obtener el poder de Dios? Conociendo a Dios, amando a Dios, caminando con Dios, haciendo lo que Dios le agrada en oración, en ayuno, hermanos. Porque una fortaleza del enemigo, ahorita vamos con este hermano Daniel, una fortaleza del enemigo, por eso se llama fortaleza, porque está llena de pecado, de demonios y todo lo que usted quiera y quiere destruir. Pero si estamos en Dios, creemos en Dios y tenemos a Dios con nosotros, es para destrucción de fortaleza. Hermano Daniel. Sí, hermano, sobre la pregunta que hizo atrás, que decía el hermano, que a veces no podemos justificar, pero esos cristianos somos, yo lo dije, somos pequeños Cristos, en el cual nosotros ya conocemos a nuestro Señor. Amén. Y así puede la palabra que llevamos a los hogares, a las casas del Señor. Y como decía yo, si al hablar uno van a ver al Señor y van a ver al Señor en uno. Amén. Y si apapachamos a uno, regresamos de Dios. Estamos hablando del cristiano y que según el otro, los cristianos, en vez de honrar al Señor, lo deshonramos también. Así es. Y ponemos en manos del Señor. Y no solamente al Señor, la iglesia donde vamos, nuestro testimonio, nuestra persona, todo ponemos en manos, hermanos. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Llenémonos del Señor, de conocimiento del Señor. Número 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí está todo, hermanos. Derribando todo pensamiento maligno. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que hay a veces en algunos que se hacen llamar cristianos? Ahí está, derribando argumentos y toda altivez. ¿Qué pasa con algunos hermanos, no en esta iglesia? Algunos hermanos que se creen que saben todo y todo lo dicen y todo lo que dicen piensan que tienen razón. Y tal vez sí tengan razón porque conocen palabra de Dios. Pero dice derribando argumentos y toda, ¿qué, hermanos? Altivez. ¿Qué es la altivez? La altivez, hermanos, es creer, ponerse el saquito así. Yo sé todo y a mí nadie me gana. Eso es ser altivo, eso es ser orgulloso y lisonjearse. Eso no debería existir en un cristiano. Todo aquel cristiano que va a dar un argumento bíblico, hermanos, lo tiene que dar con amor y para edificación, hermanos. Porque de otra manera, hermanos, si empieza con esto, el otro y el otro, ofender, ¿qué va a suceder, hermanos? Los hermanos se van a empezar a alejar. Las personas de su alrededor se van a empezar a alejar. Porque los hace sentir como gusanos, los hace sentir como nada. Por eso, Jesucristo, hermanos, todo lo que Él decía, lo decía para edificación del hombre. Lo decía con amor. A veces sí estaba enojado, ¿verdad, hermanos? Y llegaba con, ¿cómo se llama esto? Chicote, ¿verdad? Y llegaba, ¿y qué están haciendo en mi casa?
cueva de ladrones. Aquí no, esta es casa de oración y los sacó para afuera. Se enojó el Señor porque estaban haciendo tantas cosas, hermanos. ¿Quiénes eran los altivos, hermanos? Aquellos hombres que decían ¿quién? Ay, ya me hermano. No me dejó hablar. Aquellos hombres que decían, yo sé todo y todo esto, pero no movían ni un dedo. Los fariseos, hermanos, y sabían tanta palabra. ¿Y de qué les sirvió? De nada. Estaban enfrente de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Y de ahí vamos al versículo 7. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en quién, hermanos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fortaleza viene del Señor para derribar todo tipo de fortaleza, para derribar todo tipo de problemas, todo tipo de gigante, hermanos. No lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas porque ya vimos que el necio derrumba todo y termina mal. A veces nosotros decimos, no, de esta forma lo voy a hacer porque esta es la mejor forma que se puede hacer. Y no tomamos al Señor en consideración. Cuando los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Recuerden, hermanos, Dios es todopoderoso. Él está en todo lugar. Él puede ver más allá, hermanos. Amén. Nosotros, tal vez yo vea nomás, quitándome los lentes, veo de aquí a ahí. Me pongo los lentes, ya veo más clarito. No miro por fuera. Hasta ahí veo. Pero el Señor es omnipresente, está en todo lugar. Omnipotente, tiene todo el poder. Omnisciente, sabe todo, hermanos. Él está en el pasado, está en el presente y está en el futuro, hermanos. Entonces las decisiones que nosotros podamos hacer a lo mejor son erróneas y ya el Señor sabe. Pero el Señor dice, bueno, hijo mío, tú decides. Si vienes a mí, yo puedo hacer que las cosas te salgan bien. Pero si tú lo haces en tu propia cuenta, bueno, pues estás tú solo. Y a veces empeoramos las cosas. Amén, hermanos. Vamos a ir al versículo 7, hermanos. Estamos en Proverbios capítulo 24, versículo 7. Dice, alta está para el insensato la sabiduría. En la puerta no abrirá él su boca. El insensato no entiende la sabiduría por su necedad de su corazón, hermanos. Vamos a ver alguna necesidad que hayamos tenido algunos de nosotros. Vamos a ir con nuestro hermano Miguel y nos vamos a decir así todos. Y vamos a expresar algo que nosotros hicimos y sabíamos que no estaba bien y salió bien hasta que fuimos al Señor. Hermano Miguel. Pues le cedo el espacio a alguien más. Ahorita no puedo recordar en lo que llega otra vez. Bueno, le toca a nuestro hermano Armando. ¿Me repite la pregunta? Dice, el insensato no entiende la sabiduría por su necedad de su corazón. Decisiones malas, hermano. Sí, cuando decide uno una mala decisión, ¿verdad? Que no entiende uno, en mi persona, pues, ¿verdad? No pongo al Señor primeramente para pedirle la dirección, ¿verdad? Okay. Tengo que hacer esto, tengo que hacerlo, sino que uno mismo se entorpece en las decisiones. La decisión se entorpece todo, no, pues sí, y nomás, como diciendo, se avienta nomás al vacío sin la sabiduría del Señor, pues, sin la guianza. Porque dice que por la necedad de su corazón, por un corazón que no está claramente en el Señor. Sí. Hermano, bueno. La insensatez. Del corazón a las decisiones. Exactamente, es cuando actúa sin pensar lo que está haciendo, sin darse cuenta de las consecuencias que puede causar a usted y a otros. Amén, hermano. ¿Y la solución qué es? Ir al Señor, acudir al Señor en oración, hablar con el Señor para que Él nos abra camino, hermana Eva. Todo. Muy bien, está bien, hermano Daniel. La palabra de Dios dice el Señor, nada podréis hacer sin todo lo que estamos hablando antes cuando eran mundanos, todos lo estamos haciendo, nada hacemos bien, ¿verdad? Nada para agradar al Señor, sino todo hacemos en sus propias esfuerzos y a la vez yo pienso que nunca fue, por misericordia tuvimos todo, gracias a Dios, hermano. Eso yo veo que ya he leído la palabra, veo que nada, sin
Sin Él no somos nada. Sin Él no somos nada. No somos nada bueno, ¿verdad? Que haya agradado al Señor. Estamos viendo, hermanos, que un necio corazón, hermanos, termina mal sin el Señor. ¿Hermana? ¿Ana? Sí, como dice mi esposo, pues sí. Cuando uno no anda, no le pide dirección al Señor y uno hace las cosas, pues las consecuencias son malas. Si uno en cambio le pide al Señor, todo nos va a salir bien. Amén. Porque estamos de acuerdo a la voluntad del Señor y no nuestro propio pensamiento. ¿Mi hermano? A ver. La insensatez es la falta de conocimiento. Correcto. Un insensato es alguien que no tiene a Cristo. La sabiduría viene de Dios. Amén. El que tiene la sabiduría tiene que estar en Cristo. Amén. Entonces, el insensato está aquí, el cristiano está aquí. Entonces, alta es para el insensato la sabiduría. O sea que, lógicamente, si uno le platica de Cristo a alguien que no lo conoce, no lo va a entender, porque nos manejamos bajo el espíritu, no bajo la carne. Esa sería una definición, porque antes de llevarlo a la acción, antes de tomar una decisión, ¿verdad? La decisión se toma mal si uno es insensato, si no tiene el conocimiento de Dios, ¿verdad? Hay dos formas. No viene al caso tan fuerte, pero lo podemos acomodar, es sabiduría y experiencia. ¿Verdad? El insensato puede llegar a alcanzar la inteligencia por medio de la experiencia. No, yo ya no mezclo cerveza con whisky porque da una cruda tremenda. Entonces ya no lo va a hacer. Pero eso es ser inteligente, ¿verdad? Y el sabio es aquel que tiene mucha al Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, escucha la multitud de consejos, ¿verdad? Entonces ahí ya pasa a ser sabio. Entonces, bueno, traté de exponer la diferencia entre insensato y sabiduría y la manera como también el insensato puede marcar una inteligencia. ¿Por qué? Porque afuera hay personas más inteligentes que uno y luchan por tener un camino más recto que uno no teniendo sabiduría, pero sí teniendo la inteligencia. Ok, pues también en los cristianos, hermanos, que no conocen Biblia, tanta Biblia, hermanos, hacen decisiones equivocadas y no dependen del Señor. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos de depender del Señor. Hermano pastor, ya lo miré que está listo con la Biblia. Sí, hermanos, en verdad, ya, o sea, la iglesia, si no ha madurado, hermano, la iglesia, o sea, algunos cristianos, por lógica es falta de sabiduría, es por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén, gloria a Dios. Dice que el insensato desprecia la sabiduría de Dios. Entonces, de todo el problema que ha sucedido en el cristianismo es por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Si la iglesia fuera sabia en la palabra de Dios, cometeríamos menos errores. Amén. Pero parece que la iglesia, hermano, no quiere, no desea, se deja llevar por lo que está sucediendo. Pero hermanos, yo les animo, sigan estudiando la Biblia. Amén. Dejen de hacer alguna cosa, métanse a la Biblia, conozcan a Dios. Amén. Ya ven, nuestros pastores y nuestros hermanos nos resumieron en pocas palabras. La sabiduría y el triunfo del insensato está en conocer la palabra de Dios, atesorarla, entenderla, caminarla, vivirla. Vamos a ir a Job 5:2 y vamos a ver cómo termina el necio, hermanos. Aquel que por más que le habla a uno del Señor, por más que habla con él y todas esas cosas, si no quiere, dice en Job 5:2, dice, es cierto que el necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Terminan mal, hermanos. Terminan envidiando, terminan enojados, peleados. Su vida no es buena. Están todo el tiempo de malas, están todo el tiempo en problemas. Por lo mismo, hermanos, porque no tienen al Señor con ellos. ¿Qué aconseja Dios en caso de estar débiles
o en insensatez, o sea, si somos insensatos o estamos débiles en la palabra del Señor. Vamos a ir a Job 5:8, dice, es cierto que el necio le mata la ira, y dice, ciertamente yo buscaría a Dios. Vamos otra vez. ¿Qué aconseja Dios en caso de estar débiles, o sea, en sabiduría del Señor, o en insensatez, o estar rebeldes en las cosas del Señor? Job 5:8 dice, ciertamente yo buscaría a Dios. ¿Qué nos aconseja? ¿Cuál es el primer consejo, hermano? Buscar a Dios. Buscar a Dios. Y cuando uno busca a Dios, Dios nos da la sabiduría. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Entonces aquí ya nos está dando un consejo, hermanos, para el que está débil en la fe, el que está débil en sabiduría o el insensato. Le aconseja primeramente buscar a Dios y encomendar su causa, o sea, su problema, exponer el problema a nuestro Dios. Número 6. Job 5:6. Dice, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. O sea, los problemas no vienen porque sí, es por la necedad. 7. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Número 8. Ciertamente yo buscaría, una vez más, ¿qué nos dice, hermanos? Dice que los problemas van a llegar rápidamente al hombre, porque va a haber problemas en el hombre. Porque dice que la chispa nace y la aflicción. Dice, ciertamente yo buscaría a quién, hermanos. Nos vuelve a aconsejar una vez más que busquemos de Dios. Dice, y encomendaría a Él mi causa. Parece que me lo regresaron. Era Job 5:9. 5:9. Dice, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Si nosotros nos encomendamos a Dios, hermanos, exponemos el problema y sabemos que en este mundo vamos a tener problemas, como decía el versículo anterior, dice que el Señor hace cosas grandes, inescrutables y maravillas sin número. Quiere decir que Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida a pesar de los problemas que tengamos. Él puede solucionar los problemas que tenemos en esta vida, hermanos. Dios tiene todo el poder. Claro, si matas a alguien, pues vas a sufrir las consecuencias de ir a la cárcel, ¿verdad? Porque pues hiciste algo. Pero el perdón ya lo tienes, hermano. El perdón ya vas con el Señor y pues no hay otra cosa que algo que te pueda quitar la salvación. O si alguien sabe de algo que quita la salvación, pues díganme, porque yo no conozco hasta ahorita nada. Dice, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Número 10. Que da la lluvia sobre la faz de la tierra, envía las aguas sobre los campos. El Señor nos provee de todas las cosas que nosotros necesitamos. Número 11. Que pone a los humildes en altura. Esto está bueno, hermano. Que pone a los humildes en altura. Vamos a ver qué es para usted un humilde. Y vamos a empezar de este lado. Hermana Clarita, Dios me la bendiga, ¿cómo está? Dios me lo bendiga, hermano, muy bien, gracias. Gracias a Dios. Dígame para... Ah, muy bien, eso me gusta. Dígame para usted qué es ser humilde, hermano. Dice, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad. Pero vamos a ver que pone a los humildes en altura. ¿Qué son los humildes para usted, hermano? Para mí el humilde es una persona sencilla, una persona que no se cree, que aunque sepa mucho, él siempre actúa con humildad. No dice yo tengo, yo hice, yo quité, yo puse, no, con humildad él Amén. atiende como dicen a las demás personas. Gloria a Dios, con amor, ¿verdad? Con humildad, sin querer sentirse más que los demás. Muy bien. Mi hermana Ana. Pues sí, que no se enaltece. No se enaltece. Sea humilde todo lo que él haga. Humilde de corazón, ¿verdad? Son los que van a estar con el Señor. Hermana Porfiria. Rufina. Los humildes es las personas, ¿verdad? Que se sientan más que otras personas, ¿verdad? Los que no se sienten más que otras personas. Las personas
que son humildes, ¿verdad? Pues habla, se siente cuando uno habla, ¿verdad? Se transmite esa sencillez de persona. Se transmite la sencillez. Muy bien. ¿Mi hermano? Pues que no hagan, Sí, sí, está hermano. o que no sean, pues que no hagan los, no sé, sean ostentosos, que sean así presumidos de todo. Porque hay gente que presume de todo, casa, carro, dinero, todo, hasta en las cosas espirituales también hay mucha gente que... Las cosas espirituales. Que saben más y luego uno les dice algo y no, ellos han de ser como ellos dicen y aunque no sea así. Sí, entonces eso se mira muy feo. Ah, ok. Hermana Elba. Pues así es una persona, hermano, que no se siente más que otra persona, tenga o no tenga. En todo el sentido de la palabra. Ok, hermano pastor. Pues sí, hermanos, en verdad somos bien inteligentes para contestar las preguntas, pero muchas veces, a veces nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, el humilde, pues realmente nunca dice yo tengo más que tú, yo sé más que tú, sino que el humilde siempre le da la honra a Dios. El humilde. Amén, gloria a Dios. Vamos a ir al versículo 8, hermano. ¿Alguien más tiene una opinión, hermano? Hermano Roberto. La humildad es, personalmente, como cristiano, es reconocer sus cualidades y sus debilidades. Okay. Esa es una persona humilde. Yo soy capaz de hacer esto y le voy a ayudar, voy a proponerme. Amén. Me voy a decir, yo puedo hacerlo. Eso es humildad. Decir, no, usted no toca bien el piano, déjeme enseñarle. Eso es humildad, eso es sencillez, no es prepotencia. Transmitiendo. Ajá, sí. Puede que la sabiduría viene de Dios. Más por algún insensato, por no decir la otra palabra, pero... Le dice, quítate, tú no sabes. No, insensato va a decir, él es presumido. No, y él está ayudando. Ahora, si el otro no deja de ayudar, pues que le esté rápido. Ahora bien, y eso es cuando uno reconoce las habilidades. Y la otra parte es cuando reconocemos, dijo el pastor, conocerse a uno mismo. Entonces también debemos de conocer nuestras debilidades. No, yo no puedo. Yo ahorita no estoy capacitado. Pero si me ayuda. Desde el primer momento que dices, no, yo no estoy capacitado para cambiar la llanta, pero si me guía yo lo hago. Ahí esa es una unidad. Yo no puedo dar. Cuando hay un grupo de personas, yo no todo mío, pero lo veía. Hombres, hagámosla para una botella. Estoy hablando mundanamente. Todo lo que estoy poniendo. Hagámosla para una botella. Salía uno, yo pongo el carro de eso. Todos ponían para la botella. Pero el que no tenía, yo pongo el carro. O sea, que él la iba a comprar, era el mandadero. O que no es humildad, no. Eso es reconocer hasta dónde llega su humildad. Entonces, el ejemplo me viene a la cabeza. O sea, eso se reconoció, eso es humildad. Yo no puedo. Pero eso digo. Cristianamente, esto es para nosotros ya. Tenemos que aprender lo otro para ir a enseñar allá afuera. Porque el que no ve noticias, el que no sabe que ahorita el cantante del momento, el Bad Bunny, el cristiano que no sabe eso, está bueno. No digamos alguien que predica. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cómo está, para poder ayudar a la buena. Un cristiano humilde es aquel que reconoce que sin la palabra de Dios no puede cambiar. Y nos empapamos de su palabra y ahí comienza todo. Somos mansos, somos nobles, agachamos la cara, nos echamos la culpa que no la tengamos, compartimos lo que tenemos, pero empieza, siempre me gusta dar el tono de dónde empieza la cosa, no dónde termina, ni cómo se generó, ni cómo se desarrolló. Primero, ¿dónde empieza? Porque si no partimos del principio, no conocemos el camino. Pero hay una ventaja. Perfecto. Hermanos, uno de los, el más grande ejemplo de humildad, ¿quién es, hermanos? Jesús. Él nos dio el ejemplo más grande, hermanos. Él, cuando estaba siendo castigado, cuando lo llevaban en la cruz, ¿qué hizo el Señor? ¿Dijo algo? Se quedó
¿Verdad? Yo no sé bonito, hermano. El cristiano, hermanos, que es humilde, hablando cristianamente, número uno, hermanos, se deja usar por el Señor. Sin tanto, no puedo, sin tanta excusa. Número dos, hermanos, conoce palabra de Dios. Número tres, actúa como Jesucristo quiere que actúe, como el carácter de Cristo. Hermano Daniel. Sí, no, dice conocer palabras. Usted dice, de nosotros, yo creo que todos sabemos palabras, hemos leído y hemos leído todo de los evangelios, ahí nos enseñamos humilde, el versículo dice aprender de mí que soy más humilde. Entonces todo eso, hermanos, sabemos lo que es la humildad, que el Señor fue humilde cuando la mujer adulta se sentaba, cuando se ponía a nivel. La que le lavó los pies y aquellos hombres, ¿por qué gastas ese perfume tan caro? Y todas esas cosas. Si hemos leído, entendemos lo que es eso. La humildad. Ahora, entendemos que la humildad. ¿Cuántos practicamos la humildad? Un segundo tema. Aquí hay algunos que no están presentes, hermanos, porque piensan que estando afuera es mejor. Pero estando aquí enfrente, en este lugar, enfrente del Señor, el Rey de Reyes, nos humillamos ante Él y mostramos humildad ante el Señor. Hermano Miguel. Sí, hermano, se me viene a la mente otra forma de humildad, es nosotros como cristianos reconocer el poder de Dios, reconocer que dependemos de Él, correcto, no de nuestra sabiduría, de nuestra fuerza, de nuestro conocimiento, de, pues, ¿verdad? Que nosotros podamos hacer, pues, que no sirve de nada porque el Señor es el que lo hace todo. Es el que nos da vida, fuerzas, el respirar, el que nos da. Es el trasfondo de lo que hemos venido hablando, lo que se acaba de decir, hermano, es reconocer que sin Cristo nada podemos hacer, lo que hablamos al principio, ¿se acuerdan? Vamos a ir al versículo 8, hermano, nos quedan 6-7 minutos. Versículo 8 dice, Proverbios 24:8. ¿Ya lo tienes? Dice, al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. Vamos a ir a el corazón es engañoso y perverso, hermanos. Vamos a ir a Jeremías 17, del 9 al 10. Jeremías 17, del 9 al 10, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Es lo que estamos hablando ahorita, hermanos, de las decisiones que a veces hacemos con nuestro corazón. Cuando dice nuestro corazón es con nuestro pensamiento, cuando a veces hacemos decisiones incorrectas, a veces cuando hacemos decisiones, como decía nuestro hermano, rápidamente el ahí se va. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Vamos al 10. Dice, aquí viene la respuesta. Yo Jehová, que escudriño la mente, el único que puede conocer el corazón del humano o del cristiano, no cristiano, dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Pero mire, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo los corazones. Hermanos, podemos estar en un lugar tratando de servir al Señor, pero si estamos enojados, ¿de qué nos va a servir? A Dios no lo podemos engañar, hermanos, porque dice que pruebo los corazones y escudriña la mente. Cuando hagamos algo, hermanos, para el Señor, y que primeramente la palabra del Señor dice que nuestro sí sea un sí. Tenemos que cumplir. Dice que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Cuando estemos trabajando para el Señor, hermanos, hagámoslo contentos, con todo corazón, hermanos, alegres. Si ya no de repente venimos a la iglesia y dejamos de hacer otra cosa que queramos hacer, y vamos a estar en la iglesia como renegando, ay, ¿para qué viene? Mejor me hubiera quedado a hacer aquello. Hermano, olvídese de aquello, porque ya está en la iglesia, y hágalo lo que tenga que hacer para el Señor de todo corazón. ¿Para qué? Para que el Señor pueda ver su fidelidad del justo que está delante de él. Amén. Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué es eso, pastor? Que dice según el fruto de sus obras, según su camino. Realmente, hermano, el Señor nos da conforme a nuestras obras, conforme a lo que realmente estamos haciendo para el Señor. El Señor no nos va a dar ahora. Lo que está diciendo ahí, la palabra de Dios,
Dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Según lo que uno hace, hermano, pues lo que recibe. Va a recibir los galardones. Para ponernos en las coronas enfrente de los pies de nuestro Dios. Ok, hermanos, entonces el corazón es engañoso y perverso, ya lo vimos. También vamos a ver, el corazón debe de ser amable, carismático y amoroso. Carismático quiere decir que debe de amar, ¿ok, hermanos? No carismático de allá. Vamos a ir a primera de Pedro, capítulo 3:3. Y ahí vamos a ver que el corazón debe de ser amable, carismático y amoroso. Dice, vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. 4. Sino el interno. O sea que lo mejor para nosotros ya como cristianos es lo interno de nosotros, nuestro ser, nuestra forma de ser. Sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu que, hermanos, afable y apacible. Un cristiano siempre debe de estar tranquilo, contento, porque así lo manda el Señor, que es de gran estima delante de Dios. Una persona humilde, hermanos, lo que estábamos hablando. Eso es muy agradable al Señor. Ahora vamos a ir al versículo 9, hermanos. Nos quedan 4 minutos. Versículo 9 dice, el pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. ¿Cuáles son los pensamientos del necio, hermanos? Vamos a ir a Proverbios, capítulo 1, 22 al 27. El necio rechaza la instrucción, lo que decía nuestro hermano Pablo. Sabe, le dicen, pero sigue igual, rechaza la instrucción del Señor, o rechaza el consejo. A Proverbios, capítulo 1, 22 al 27, dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo serás igual? Ya no estás bien y quieres seguir así. Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Una vez más, los insensatos, los necios, aborrecen la ciencia del Señor. Dice, volveos a mí, a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? En los versículos anteriores, hermanos, decía que buscáramos al Señor, ¿verdad? Pero aquí está diciendo, volveos a mí. ¿Qué quiere decir eso? Vamos con nuestro hermano Daniel, dice, volveos a mí. No estamos, precisamente, sí, a veces que decimos que somos cristianos, por decirlo así, ¿no? No lo somos, pero sí hemos sabido del Señor, entonces, con el cual que nos habla, Señor, que volvamos a Él. Quiere saber mis palabras. Porque el necio no quiere escuchar. El necio a veces está en su necedad de su pensamiento y no escucha la sabiduría. Pero el Señor dice, escúchame, ven, regresa a mí, para que estés bien. Dice el número 23, volveos a mi reprensión. O sea, Él nos va a hablar de una otra forma. He aquí yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. El número 24, creo que vamos a llegar hasta el 24, ajá. Por cuanto llamé y no quisiste oír, o sea, yo te enseñé y no quisiste. Extendí mi mano y no hubo quien extendiese. 25. Sino que desechando todo consejo mío, o sea, el que el necio otra vez no quiere saber nada. Y mi reprensión no quisiste. 26. También yo me reiré en vuestra calamidad. Ay, eso está duro, ¿verdad, hermano? Te dije, hijo mío, pero no quisiste. Ahora mira lo que te pasó. Porque no quisiste escuchar mi consejo. Porque no escudriñaste tu Biblia. Porque no aprendiste Biblia. Porque no atesoraste mi palabra. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que tenéis. Número 27. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, o sea, va a ser una calamidad grande. Un torbellino arrasa con todo, no es algo pequeño. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. El necio, hermanos, termina mal, porque no tiene la sabiduría de Dios. Y eso es todo lo que le va a pasar al necio. Amén, hermanos. Versículo 10, 2 minutos, versículo 10 dice, si fueras flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida.
¿Qué nos da a entender esto a nosotros como iglesia, hermanos? Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. ¿Qué nos da a entender, hermanos? Los hombres cuando se ven en problemas, dice, a veces se desesperan y no tienen suficiente fe para hallar el socorro en Cristo o en el Señor. Y por lo tanto la aflicción inunda su alma y su fuerza es mínima. A veces nosotros como ya cristianos no venimos al Señor. Y los resultados son mínimos. Pero cuando venimos a Cristo, hermano, los resultados son los mejores. Amén. Dice, ¿qué dice la Biblia acerca de las aflicciones? Salmos 34, 19. Salmos 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero todas ellas, ¿qué? De todas ellas Nos librará, hermano. Entonces, si somos humildes, si somos sensatos, no insensatos, sensatos, vamos a venir al Señor y la aflicción que tengamos, según este versículo, dice, Jehová nos librará. El que sigue, el 20. Dice, Él guarda todos tus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Estamos protegidos en el Señor. Y si no, hermanos, lea Salmo 91 y usted verá todas las promesas y las protecciones del Señor. Amén. Vamos a por último al versículo 11. Versículo 11 dice, hermanos, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que estén en peligro de muerte. Seamos misericordiosos con los demás. Dice, impartamos el evangelio de Jesucristo para salvación, y eso lo vemos en la gran comisión. Okay, vamos a ir a Mateo 28, 18 al 20 rápidamente y ahí vamos a terminar, hermanos. Tenemos que ser misericordiosos con los demás, hermanos, con aquellos que todavía están en peligro de la segunda muerte. Amén. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19. Por tanto, aquí es lo que debemos de hacer, de lo que está hablando ahorita nuestro Señor. Por tanto, ir y hacer discípulos, tenemos que tener misericordia. Él nos manda hacer discípulos a todas las, ¿qué, hermanos? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Número 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, si nos encontramos en insensatez, si necesitamos la sabiduría, si necesitamos vencer los problemas o los gigantes, bienvenidos hermanos, o los gigantes que tengamos enfrente de nosotros, vengamos al Señor y escudriñemos su palabra. Podemos venir al pastor o hermanos de buen testimonio que conozcan la palabra del Señor. Pero haya sido de bendición, hermanos. Hasta aquí terminamos, pastor. Pues sí, hermanos, en verdad la palabra de Dios, hermanos, es muy clara. No podemos decir que no la entendemos. Ahora, el hermano hacía una pregunta, hermanos, muy importante para todos nosotros. La pregunta que hacía el hermano decía, ¿cómo vencer? ¿Cómo hizo la pregunta, hermano Carlos, acerca de los gigantes? ¿Cómo vencer gigantes? No, ¿quiénes son los...? ¿Cuál es tu gigante más fuerte que debes de vencer? Y realmente, hermanos, hay muchos gigantes. Pero como les decía, hermanos, el gigante más grande que algunos no hemos podido vencer, a veces somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hablamos de la necedad. Y si tú como cristiano ya conoces la palabra de Dios, y una de las cosas, como les digo, el problema de que no podemos vencer este gigante, o sea, tu gigante, que eres tú mismo, hermano, es porque no te conoces a ti mismo. Y si te conoces a ti mismo, ignoras y sigues practicando lo que no debes de practicar como cristiano, y quedamos, hermano, en el lugar de los necios. Entonces, hermano, el gigante más grande para mí en lo personal
somos nosotros mismos, no es Satanás, no siempre es Satanás, sino que algunas veces, hermanos, nosotros mismos tomamos decisiones en base a que no queremos reconocer realmente en dónde estamos pisando. Si tú reconoces, hermano, si tú conoces tu condición como cristiano y necesitas hacer cambios en tu vida como cristiano, hermano, debemos de ser honestos y decir, bueno, Señor, yo tengo que hacer estos cambios en mi vida, hermanos, porque si no los hacemos, entonces el gigante peor que no has podido vencer eres tú mismo. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Tenemos 10 minutos. Vamos a venir.